Y justamente vamos a analizar qué es lo que espera en esta relación bilateral para el 2025, en donde pues ya a partir del 20 de enero estará Donald Trump en la Casa Blanca al frente de nuestro país vecino Estados Unidos. Le agradezco al doctor Roberto Durán Fernández, profesor investigador del TEC de Monterrey, que esté con nosotros, y le agradezco también al doctor Carlos Teissier, especialista en negociaciones interculturales. Es correcto. Gracias, caballeros, por estar con nosotros. Muchísimas gracias. ¿Qué es lo que ustedes están viendo de entrada como los principales puntos a los cuales hay que poner atención? Los principales puntos, los focos rojos en esta relación bilateral, ya una vez que Donald Trump entre en funciones como presidente de Estados Unidos, Carlos. Bueno, principalmente lo veíamos ahorita en las notas que ustedes estaban pasando. Por supuesto, la cuestión migratoria, la cuestión de seguridad, el problema de seguridad y de narcotráfico. Yo en lo personal, el tema que he estado analizando más y que vemos más de cerca es el tema comercial, porque no solamente es un tema que tenga que ver con Estados Unidos y con México. Es un tema que está muy complejo. Estamos hablando de China, estamos hablando de la Unión Europea, estamos hablando del resto de Asia, principalmente sureste asiático, y ahora empieza a jugar también Sudamérica, Centro y Sudamérica como otro de los componentes. Para mí ese va a ser el tema más difícil, el tema comercial. Roberto. No, coincido con Carlos, y muchas gracias por la invitación, Pedro. Creo que hay tres puntos principales que van a dominar la agenda en los próximos años. Claramente el tema comercial económico es algo muy importante, sin embargo, sí creo que México tiene que estar preparado para entender que la agenda económica no es lo único que está sobre la mesa, y tenemos que entender que si hubo un tiempo donde la agenda económica corría en un canal independiente de otros temas, ese tiempo ya se acabó. Y al final del día va a haber otros temas que van a estar supeditados y relacionados con la agenda comercial, y como lo veíamos en el segmento anterior, claramente el tema de migración va a ser un tema muy importante, el tema de seguridad va a ser un tema muy importante, y coincido con Carlos que es el tema de China, el tema de la relación que existe con Oriente. Y creo que en ese sentido lo que es sumamente importante para nosotros es hacer un ejercicio para poder entender los objetivos que está teniendo el presidente Trump, para entender que detrás de cada una de estas declaraciones escandalosas que no se entienden, esas amenazas, sí hay algo de retórica, pero también hay algo de fondo. Y detrás de cada una de esas declaraciones hay un grupo, hay personas, hay gente dentro de los Estados Unidos que está buscando objetivos políticos con las declaraciones, y tenemos que ser sumamente inteligentes para poderlas entender y entender realmente qué es lo que necesita Estados Unidos, y nosotros entender dónde pintamos nuestras líneas rojas. Un ejemplo de lo que mencionabas, Roberto, es la amenaza de aranceles al 25% si no se detiene la migración, ¿no? En donde decías ya no se pueden tomar como temas separados, sino que ya Donald Trump lo que está haciendo es utilizar lo comercial para solucionarse los otros problemas. Es correcto, pero no solo eso, está por ejemplo la amenaza global del 10% que quiere poner para todo el mundo, la amenaza del 25% para los socios de TEMEC, y en particular la amenaza que está haciendo para China. Ahora, algo que parece muy peculiar dentro de este estilo, de esta segunda versión del presidente Trump, es que los objetivos que tiene parece que son jerarquizados. ¿Cómo decirte? Primero va a buscar objetivos políticos, objetivos de defensa, objetivos estratégicos que está buscando Estados Unidos, después objetivos políticos, y hasta el final la agenda económica. Puede haber muchas oportunidades para nosotros, puede haber oportunidades para resolver estos paradojas o estos problemas que tenemos comerciales, pero primero se van a tener que resolver los problemas de seguridad y los problemas políticos. Carlos. Sin dejar de reconocer que lo que comenta Roberto es completamente cierto. Yo veo que conociendo a Donald Trump ya de la gestión anterior, él es un negociador nato, y es un negociador rudo. En términos de negociación se les conoce como negociadores disruptivos. Y su forma de negociar es justamente esa. Él utiliza 4 o 5 elementos laterales para amenazarte con ellos, cuando trae un elemento que es el medular. Y para la administración Trump, no quiero decir que dejan de ser importantes la parte de seguridad y la parte migratoria, pero para la administración Trump ahorita el foco es la parte económica. No solamente por la situación con México, vemos todo el mundo. Por ponerte un ejemplo nada más, Estados Unidos pierde cerca de 1.7 trillones de dólares cada año en su balanza comercial. 1.7 trillones de dólares. Ese es todo el dinero del mundo.
¿por qué Estados Unidos sigue siendo el que tiene el Producto Interno Bruto más grande del mundo? Porque pareciera que no tiene lógica. Tienes el Producto Interno Bruto más grande del mundo cuando pierdes hasta la camisa en tu balanza comercial. Y justamente lo que sucede es que las empresas estadounidenses producen fuera de Estados Unidos, pero sus ganancias las reportan en Estados Unidos. Esa es la razón por la cual Estados Unidos tiene una economía todavía fuerte. Eso se está moviendo. Lo hemos visto ya con muchos ejemplos multinacionales muy grandes, como el caso de Stellantis. Sí, las automotrices. Stellantis ahorita, la gente piensa que Estados Unidos sigue mandando Stellantis. Stellantis es un conglomerado de los Países Bajos. Y le quedan muy poquitas empresas y cada vez son menos. Yo siento que por ese lado es que va a empezar a presionar a China. Y si tú quieres quitarle a China el crecimiento que tiene, te quedan dos opciones. Una es voltear hacia México y arreglar los problemas que tenemos en México, porque tenemos problemas serios que tenemos que resolver en el país, seguridad y otras cuestiones. Para poder tener una certeza de inversiones. Exactamente, esa es una. O la otra es te buscas otro socio comercial. Y cuando Estados Unidos voltea a buscar otros socios comerciales, China le está cerrando el paso en todo Centro y Sudamérica. Claro. Entonces, por eso yo decía que México es ahorita la cuestión medular para Estados Unidos. ¿Qué opinas, Roberto? No, estoy de acuerdo. Y yo creo que lo que vamos a ver en los siguientes años es cómo va a dominar la geopolítica y los criterios geopolíticos sobre muchas de estas decisiones. Y justo como decía Carlos, ¿qué le preocupa ahorita a los Estados Unidos? Le preocupa acercar a China. O sea, ese mismo cerco que puede tener China con Estados Unidos, Estados Unidos no pueda ser víctima de esto. Vemos, por ejemplo, estas declaraciones sumamente parecen desafortunadas sobre Canadá, sobre que quiere hacer algo en Groenlandia, Panamá. ¿Eso qué significa? Significa una revisión a la doctrina de Monroe. Estados Unidos quiere tener el control completo del hemisferio. Y vamos a empezar a ver declaraciones sobre, por ejemplo, las relaciones comerciales que existen en China. México tiene que estar muy atento a cómo maneja la relación con China y tiene que entender que lo que no quiere Estados Unidos son cosas muy específicas con China. ¿Qué es lo que no quiere? Pues claramente no quiere precursores químicos que se conviertan en fentanilo, que entra primera prioridad. No quiere que entren ciertos componentes dentro de la cadena de valor de los Estados Unidos. Canadá hizo eso ya y reaccionó hace 4 años. Por eso mucho de la crítica de Canadá hacia nosotros, porque ellos sí renunciaron a la relación China y dicen, ¿por qué nosotros sí y México no? Tenemos que ser muy inteligentes en cómo jugamos ese juego con los Estados Unidos. Y algo muy importante, creo también, es que todo lo que diga y lo que negociemos durante esta administración del presidente Trump se va a quedar. Y no es de que negociemos algo y luego una siguiente administración echemos para atrás o hagamos una concesión para México. Muy probablemente los términos en que queda la relación con Estados Unidos defina la relación bilateral en las siguientes décadas. ¿Por qué? ¿Porque ves que va a perpetuarse Donald Trump y su grupo en el poder? Yo creo que más fuerte. Yo creo que al final Donald Trump es un síntoma de muchas fuerzas que están sucediendo en Estados Unidos y que las fuerzas políticas de Estados Unidos no se habían atrevido a hacerlo. Eso sucedió durante la primera administración. Recordemos, por ejemplo, el caso de los migrantes y el caso de la primera amenaza de aranceles que nos hicieron en la administración anterior. A ver, que México se haya quedado como tercer país seguro de facto, quedó durante la administración del presidente Biden. Y muchas cosas que al final avanzó el presidente Trump para los Estados Unidos, el presidente Biden las mantuvo. Entonces, lo que se negocia ahora y lo que dejemos va a definir de manera muy importante, independientemente de la dinámica política de Estados Unidos. Carlos. Digo, completamente de acuerdo. La verdad es de que sí. Yo insisto mucho en la parte comercial y sobre todo el que esto es una más de las piezas del rompecabezas que Estados Unidos está armando, que Donald Trump está armando a nivel mundial. Especifico Donald Trump porque no es la política que tenía Biden. Si nosotros analizamos ahorita cómo está la geopolítica en cuanto a Estados Unidos moviéndose en el mundo, nos vamos a dar cuenta que, en mi opinión, y muy reservada, en mi opinión, lo de Ucrania está perdido. Es decir, Rusia no va a dar paso atrás en ceder la parte del Donbass. Esas 4 regiones se quedan. Más bien sería que Ucrania lo tendría que ceder para que pudieran llegar a un acuerdo de paz, ¿no? Sí, pero Ucrania no va a ceder hasta que Europa y Estados Unidos digan, ¿sabes qué? No vamos a meter las manos. Y eso creo que ya está sucediendo. Donald Trump ya mandó un mensaje. Exacto. Ya envió el mensaje. Él ha dicho que desde el día 1 que él entre, o desde antes incluso de llegar al 20 de enero, él va a terminar con ese conflicto por su gran relación con Putin y porque pues tiene la llave del dinero para Zelensky.
Eso es por un lado. Luego en el conflicto Israel-Palestina, pues Netanyahu cuenta 100% con Trump. Ya lo vimos en la administración pasada, el cambio de la embajada. Digo, estamos viendo la recomposición de los liderazgos en el mundo, y esto que nos toca vivir a nosotros los mexicanos como uno de los protagonistas centrales, justamente porque la amenaza china a México es la mejor respuesta que tiene Estados Unidos a la amenaza china, pues nos pone en el centro de la operación. Y sí somos realmente prioridad para Donald Trump, vaya, tanto para bien o para mal, sí estamos dentro del radar, porque por ejemplo, hace unos días cuando Donald Trump decía voy a convertir a los cárteles mexicanos en grupos, los voy a catalogar ya como grupos terroristas para poder tener una intervención militar y demás, hablaba con nuestros corresponsales ahí en Estados Unidos y les preguntaba, ¿qué dice la gente sobre esto? Decían, nada, a nadie le importa. O sea, aquí ni siquiera los medios nacionales lo están retomando, solo en México se está tomando con mucha fuerza esto, pero realmente en Estados Unidos a nadie le ha importado lo que diga Donald Trump respecto a México. Y eso me lleva a preguntarles, ¿sí realmente estamos dentro de las prioridades de Donald Trump? Roberto, y luego vamos contigo, Carlos. Yo creo que hay mucha ignorancia de México dentro de Estados Unidos y dentro de círculos de tomas de decisión importantes dentro de Estados Unidos. Creo que sí se va mucho con la superficie, con por ejemplo el tema de seguridad, el tema de migración, y no se profundiza más. Quiero pensar que en el equipo del presidente Trump sí haya personas que entiendan que si realmente quieren hacer frente a ese reto de China, como decía Carlos, la única pieza que tienen con quien jugar es México. Sin embargo, como digo, sí hay una superficialidad, sí hay estos temas que está diciendo, y lo que yo quisiera pensar es que si México y Estados Unidos logran en los siguientes 12, 24 meses resolver esos temas de seguridad, esos temas de migración, sí puede haber un escenario y un futuro donde la relación se pueda estrechar y México pueda ser una pieza importante para los Estados Unidos, lo tenga o no lo tenga el radar. O sea, la realidad es que las fuerzas económicas hacen que realmente México sí se necesita esa fuerza laboral, sí se necesita esa economía, si realmente Norteamérica quiere hacer frente a China. Y quiero pensar que eso va a suceder en algún momento, y probablemente para llegar a ese momento vamos a pasar unos meses, a lo mejor un par de años sumamente difíciles, negociaciones sumamente complicadas, pero quiero pensar que al final del día ese es el resultado que vamos a estar teniendo, independientemente de las prioridades que tenga Estados Unidos. Sí es claro que tiene otras prioridades. Ahorita la prioridad, creo que número uno de Estados Unidos, del presidente Trump, y lo ha hecho miles de veces, quiere tener menos involucramiento en los conflictos del viejo mundo. No quiere tener ese conflicto que está dentro de Europa, va a obligar a sus aliados a que inviertan muchísimo más en seguridad. Son problemas muy, muy serios. Y si nosotros logramos resolver estos temas, a lo mejor nuestros problemas son los problemas que son más fáciles de resolver dentro de la agenda norteamericana. Carlos. No podemos tampoco dejar de lado el papel que han jugado los BRICS y la expansión que han tenido los BRICS. Y uno de los principales elementos de la agenda BRICS en este momento es quitar al dólar como moneda de referencia. Eso pareciera que no tiene mayor importancia, sin embargo, eso marcaría el cambio de un liderazgo en el mundo. Y si los BRICS se están juntando y lo están haciendo en forma tan eficiente y están siguiendo políticas que todos se están alineando, ¿con quién se va a alinear Estados Unidos? Europa, pues allá están, traen sus asuntos ellos allá. Sí, obviamente Estados Unidos sigue siendo un aliado de Europa, pero pues, Donald Trump está diciendo que va a acabar con la OTAN, empezando por ahí, ¿no? Entonces, la lógica te diría que el bloque fuerte que puede armar Estados Unidos para contrarrestar eso de los BRICS es América del Norte. Y me refiero a México, Canadá y Estados Unidos. Con Canadá no le veo que pudiera tener mucha problemática de hacerlo. Con México, primero tienes que resolver asuntos medulares. Y perdón que sea tan crítico, pero lo que menos ayuda en este momento fue la reforma al Poder Judicial en México. ¿Por qué? Porque eso ha generado muchísima desconfianza en Estados Unidos, no solamente de la parte de gobierno, sino de la parte de las empresas. Muchas empresas están ahorita considerando si deben de invertir a largo plazo en México porque no saben muy bien a bien cómo va a funcionar lo de la reforma judicial. Eso les crea incertidumbre, y la incertidumbre en el precio de las acciones tiene un costo, tiene un precio, y eso obviamente ellos lo evalúan. Ahora, en ese mismo sentido, Roberto, hablemos de
la posición que está tomando el gobierno mexicano respecto a todo esto que ya hemos comentado y lo que se debería de hacer y lo que se debería de contemplar. ¿Qué ven ustedes en el gobierno mexicano? ¿Sí ven que están teniendo claro que hay que convertirnos prácticamente en el mejor aliado y que le convenimos a Estados Unidos? ¿O qué posturas ves? Mira, yo creo que hay un reconocimiento sobre esa relación y esa fortaleza a largo plazo que debe tener Norteamérica. ¿Cómo llegar a ese resultado y cómo va a ser ese proceso de negociación? Creo que va a ser complejo y no sé realmente cuál sea la posición que esté teniendo el gobierno mexicano en este momento para llegar ahí. Creo que el gobierno mexicano tiene claras tres cosas y creo que en ese sentido está alineado con las prioridades estratégicas de Trump. Tiene clara la importancia de China dentro de este diálogo comercial que va a haber y la importancia de hacer un desacoplamiento de la economía mexicana con China. Creo que eso está muy consciente el gobierno mexicano. Creo que está muy consciente de la importancia de controlar el tráfico de narcóticos sintéticos. No me queda claro que se tenga en realidad la capacidad de ver, por ejemplo, que ese problema se cierra cerrando el comercio de los precursores químicos y pasa por el control de los puertos. No es un tema tanto de fronteras, sino de puertos con los insumos. Y el tercero, el tema migratorio, lo vimos en tu segmento anterior, creo que tienen muy claro cómo va a ser ese tema fundamental y creo que hay algo que no me queda claro que esté dentro de la agenda pública en este momento, es la relación con Centroamérica y con Sudamérica. El presidente Trump yo creo que va a hacer lo que va a hacer es tratar de hacer deportaciones de no nacionales hacia México. Va a ser muy difícil controlar eso y decir no aceptamos cierto tipo de nacionalidades y México al final del día va a tener que entrar en arreglos con países de América Latina para poder hacer esos acuerdos. Y la relación que tengamos con América Latina creo que también puede ser sujeto de escrutinio dentro de Estados Unidos muy complejo. Recordemos que Marco Rubio va a ser el secretario de Estado y recordemos que Marco Rubio es cubano, viene de una animadversión muy fuerte a ciertos regímenes de América Latina con los que nuestro gobierno tiene afinidad. Yo creo que eso va a ser muy complicado y no creo que todavía haya permeado en Cancillería eso. Carlos. Sin repetir lo que comenta Roberto, las dos posturas en este momento son irreconciliables. Es decir, no hay manera de que sean compatibles lo que Estados Unidos quiere de México y lo que México quiere de México. En este momento no son compatibles, por las razones que comentaba Roberto y otras más. Entonces, va a tener que haber flexibilidad. Necesitamos cambiar algunas cosas en México. ¿Qué vamos a cambiar? No lo sé. Tampoco estoy diciendo que tenemos que cambiar todo lo que Estados Unidos quiera. Y acordémonos que Trump pone sobre la mesa 10 amenazas para al final de cuentas concretar una, pero ya con las otras 9 consiguió lo que quería en otros campos. Ese es su estilo de negociación. Entonces, tampoco nos vayamos con la idea de que todo lo que Donald Trump quiere se va a dar. Simplemente pues entender que muchas de esas cosas se ponen en la agenda para poder conciliar otros puntos que para ellos son más importantes. Caray, un último comentario, Roberto, manera de conclusión breve, por favor. Yo creo que es importante tomar en serio a Donald Trump. Todo lo que dice tiene que ser tomado en serio. Creo que tenemos que entender que va a empujar cambios estructurales muy fuertes dentro de los Estados Unidos por cambios que están sucediendo globalmente y en los que Estados Unidos va a reaccionar. Y como decía, creo que sí tenemos que tener muy en cuenta que lo que sucede en los siguientes 4 años probablemente redefina la relación bilateral para las siguientes décadas. Tu conclusión, Carlos. México siempre ha pensado desde hace un par de años que el nearshoring ha sido el resultado de los esfuerzos del gobierno mexicano y de la iniciativa privada. La verdad es que no, nos cayó del cielo. El nearshoring nos cayó del cielo y el nearshoring es la estrategia que tiene Estados Unidos porque no puede hacer el reshoring. Entonces, el nearshoring se visualiza con México como el protagonista principal, pero que no se nos olvide que no somos el único. Si no hacemos las cosas bien, hay otras opciones. Caballeros, qué honor tenerlos con nosotros. Gracias. Les deseamos que tengan felices fiestas. Igualmente. Muchas gracias. Y ya seguiremos platicando en las siguientes semanas.